somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. El tema del cual vamos a tratar es sobre el módulo de entrada y salida. Los temas referentes al mismo son introducción, dispositivos, dispositivos externos, técnicas principales para operaciones de entrada y salida, acceso directo a memoria DMA, módulo estándar para la conexión de periféricos USB y conclusiones. Un computador no puede estar formado solo por la CPU y la memoria. Para darle alguna utilidad debe comunicarse con el mundo exterior a través del subsistema de entrada y salida. La misión principal del subsistema de entrada y salida es adaptar los dispositivos externos antes de conectarlos al bus del sistema. Como podemos ver en este gráfico, junto con el procesador y el conjunto de módulos de memoria, el tercer elemento clave de un computador es el conjunto de módulos de entrada y salida, donde cada módulo se conecta al bus del sistema y controla uno o más periféricos, que son los que nos permiten la comunicación con el mundo exterior. Dispositivo. Son estructuras sólidas, electrónicas y mecánicas, las cuales son diseñadas para un uso específico. Estos se conectan entre sí para crear una conexión en común y obtener los resultados esperados, siempre y cuando cumplan con las reglas de configuración, o sea que posean el driver o software apropiado para su funcionamiento. Tenemos dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Dispositivos de entrada son los medios por el cual el usuario proporciona órdenes, comandos, instrucciones y datos de diversa índole a la computadora para que ésta los procese. Dispositivos de salida son aquellos dispositivos que proporcionan al usuario el resultado final del procesamiento de la información. Entre ellos tenemos el monitor, la impresora, los parlantes, las tarjetas de audio, entre otros. Existen diferentes dispositivos de entrada y salida, por ejemplo, entrada y salida básica, de almacenamiento, impresión y escáner, comunicación y multimedia. Entrada y salida básica: teclado, ratón, pantalla. Almacenamiento: discos, disquete, cintas, CD-ROM. Impresión y escáner: impresoras, plotters, escáner. Comunicación: dispositivo de red, módems. Y multimedia: audio, video y automatización. Siempre se ha generado una pregunta lógica: ¿por qué los periféricos no se conectan directamente al bus del sistema? Pues bien, existen varias razones. Hay una amplia variedad de periféricos con formas de funcionamiento diferentes. Podría ser imposible incorporar la lógica necesaria dentro del procesador para poder controlar tal diversidad de dispositivos. A menudo la velocidad de transferencia de datos de los periféricos es mucho menor que la de la memoria. La velocidad de transferencia de algunos periféricos es mayor que la de la memoria o el procesador. Un claro ejemplo es cuando tenemos un procesador Pentium y un puerto Gigabit Ethernet que tiene una velocidad de transmisión de alrededor de 1 gigabit por segundo. Los periféricos utilizan datos con formatos y tamaño de palabra diferentes de los del computador. En consecuencia, se necesita un módulo de entrada y salida. Este módulo tiene dos funciones principales. La primera es realizar la interfaz entre el procesador y la memoria a través del bus del sistema o un conmutador central. El bus del sistema consta de líneas de direcciones, líneas de datos y líneas de control. Y la siguiente función es realizar la interfaz entre uno o más dispositivos periféricos mediante enlaces de datos específicos. Dispositivos externos. Las operaciones de entrada y salida se realizan a través de una amplia gama de dispositivos que proporcionan una forma de intercambiar datos entre el exterior y el computador.
Un dispositivo externo se conecta al computador mediante un enlace a un módulo de entrada-salida. El enlace se utiliza para intercambiar señales de control, estado y datos entre el módulo de entrada-salida y el dispositivo externo. Un dispositivo externo conectado a un módulo de entrada-salida frecuentemente se denomina dispositivo periférico o simplemente periférico. En sentido amplio, los dispositivos externos se pueden clasificar en tres categorías: de interacción con humanos, de interacción con máquinas y de comunicación. De interacción con humanos. Permiten la comunicación con el usuario del computador, por ejemplo, terminales de video, display o impresoras. De interacción con máquinas. Permiten la comunicación con elementos del equipo, por ejemplo, los discos magnéticos o los sistemas de cinta. Y de comunicación. Permiten la comunicación con dispositivos remotos, por ejemplo, los routers o adaptadores de red. Aquí tenemos el esquema modular de un dispositivo periférico, donde la unidad de control asociada al dispositivo controla su operación en respuesta a las indicaciones del módulo de entrada-salida. El transductor interpreta las señales eléctricas para saber si los datos van desde el dispositivo hacia el módulo de entrada-salida o del dispositivo hacia el exterior, por ejemplo en el caso de una impresora. Y el buffer asociado al transductor sirve para almacenar temporalmente la información que se está transfiriendo. Módulo de entrada-salida. Funciones. Dentro de las funciones tenemos control y temporización. Son necesarios para coordinar el tráfico entre dispositivos internos y externos. Por ejemplo, el control de la transferencia de datos desde un dispositivo externo al procesador podría implicar la siguiente secuencia de pasos. Primero, el procesador pregunta por el estado del dispositivo. El módulo de entrada-salida devuelve el estado del dispositivo. Si el dispositivo está listo, el procesador solicita la transferencia al módulo de entrada y salida. El módulo de entrada y salida obtiene los datos. Los datos se transfieren del módulo de entrada-salida al procesador. Otra de las funciones es la comunicación con el procesador, donde tenemos decodificación de órdenes, datos, información de estado y reconocimiento de dirección. Decodificación de órdenes. En esta función, el módulo de entrada y salida decodifica la orden enviada por el procesador a través del bus de control. Datos. El módulo de entrada y salida y el procesador intercambian datos por medio del bus de datos. Información de estado. Como los periféricos son lentos, es necesario conocer el estado del módulo de entrada y salida. Las señales de estado pueden ser ocupado o preparado. Y el reconocimiento de dirección. Al igual que cada palabra de memoria tiene una dirección, cada dispositivo de entrada y salida tiene otra. Así, un módulo de entrada y salida puede reconocer una única dirección para cada uno de los periféricos que controla. La comunicación con los dispositivos implica intercambiar órdenes, información de estado y datos. Almacenamiento temporal de datos. Los datos se envían en ráfagas rápidas desde la memoria al módulo de entrada y salida y después se envían al periférico a la velocidad de este. El proceso inverso es semejante. Los datos se almacenan para no mantener ocupada a la memoria en una operación de transferencia lenta, es decir, evitar una caída en el rendimiento. Detención de errores. Errores debido a defectos mecánicos o eléctricos. Por ejemplo, papel atascado, pista de disco en mal estado o dispositivo apagado. Y errores en la transferencia de información, que es el código de detención de errores. Técnicas principales para operaciones de entrada y salida. Entrada y salida programada. El CPU tiene el control absoluto de la operación de entrada y salida. Inicia y lleva a cabo la transferencia.
La CPU está dedicándose por completo a realizar la operación de entrada-salida. Realiza tanto la comprobación de estado como la transferencia y la inicialización, donde es poco eficiente, y tenemos un hardware mínimo. Aquí tenemos un ejemplo de un bucle de espera activa, donde se empieza inicializando el periférico y entramos a un bucle de control, donde decimos que si existen datos que transferir, se recoge el estado del periférico. Si el estado del periférico es preparado, entonces transferimos la información. Si no, se regresa al control del bucle a seguir preguntando hasta que los datos hayan terminado. Órdenes e instrucciones. Órdenes de entrada y salida. Hay 4 tipos de órdenes de entrada y salida que puede recibir un módulo cuando es direccionado por el procesador: control, test, lectura, escritura. Control. Se usa para activar el periférico e indicarle qué hacer. Test. Se usa para comprobar condiciones de estado del módulo de entrada-salida y periféricos. Lectura. El módulo de entrada-salida capta el dato del periférico y lo pone en el buffer. Luego el procesador solicita al módulo de entrada-salida para poder ponerlo el dato en el bus. Escritura. El módulo de entrada-salida capta el dato del bus y lo transfiere al periférico. Instrucciones de entrada-salida. Cuando el procesador, la memoria principal y las entradas-salida comparten un bus común, son posibles 2 modos de direccionamiento: asignado en memoria o aislado. El asignado en memoria se necesita de una sola línea de lectura y una sola línea de escritura en el bus. Aislado. Los puertos de entrada-salida solo son accesibles mediante una orden específica de entrada-salida, que activa las líneas de órdenes de entrada-salida del bus. Entrada-salida mediante interrupciones. Es otra de las técnicas, ya que hubo problemas en la primera técnica, que era la entrada-salida programada, donde la CPU no podía hacer otros trabajos, o que la CPU tenía que esperar durante horas a que se realice una acción. Pues hubo una solución, y esta fue la de interrupciones, donde la CPU sigue con otros trabajos y cuando el periférico está listo, avisa a través de la línea de interrupción a la CPU para que pueda leer el dato. Aquí tenemos un claro ejemplo donde constamos de 2 módulos de entrada y salida. Cada uno realiza una interrupción al procesador, pero este procesador se puede encargar mediante el transcurso de estas interrupciones a realizar otras operaciones. Secuencia lógica para una entrada desde el módulo de entrada y salida. El módulo de entrada y salida recibe una orden read del procesador. El módulo de entrada y salida lee el dato desde el periférico. Con el dato guardado en los registros de datos, el módulo de entrada y salida interrumpe el procesador por línea de control. El módulo de entrada y salida espera una orden del procesador para entregar el dato. El módulo de entrada y salida recibe una orden del procesador y pone el dato en el bus de datos y está listo para otra operación de entrada y salida. Secuencia lógica para una entrada desde el procesador. Primero el procesador envía una orden read al módulo de entrada y salida y pasa a realizar otra tarea. El procesador completa el ciclo de instrucción y comprueba interrupciones. Si existe petición de interrupción por parte del módulo de entrada y salida, el procesador guarda el valor de PC y los registros de programa en curso y ejecuta la interrupción. Si no existe petición, continúa con la siguiente instrucción de programa en curso. Para ejecutar la interrupción, el procesador lee el dato del módulo de entrada y salida y lo almacena en memoria. Y por último, el procesador recupera de memoria el valor de PC y los registros de programa en curso y continúa la ejecución del mismo.
Aquí tenemos un ejemplo del procesamiento de interrupciones, tanto en hardware como en software. El controlador del dispositivo u otro sistema del hardware genera una interrupción. El procesador finaliza la ejecución de la instrucción en curso. El procesador acusa el recibo de la interrupción. El procesador inserta la palabra de estado del programa y el valor de PC en la pila. Recordemos que PC es donde se guarda la posición de la siguiente instrucción a ejecutar. El procesador carga el nuevo valor del PC dependiendo de la interrupción. Salva el resto de la información de estado del proceso. Interrupción del proceso. Restaura la información de estado del proceso y restaura los valores anteriores de la palabra de estado del programa y de PC. Acceso directo a memoria o DMA es otra de las técnicas. Permite a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la unidad central del procesamiento. Puesto que hubo inconvenientes tanto en la entrada y salida programada y con interrupciones, donde la velocidad de transferencia de entrada y salida está limitada por la velocidad a la cual el procesador puede comprobar y dar servicios a un dispositivo, el procesador debe dedicarse a la gestión de transferencia de entrada y salida y se debe ejecutar cierto número de instrucciones por cada transferencia de entrada y salida. Por estos inconvenientes se dio paso a la tercera técnica, que es el DMA. El DMA requiere un módulo adicional en el bus del sistema. Este es capaz de imitar al procesador y de recibir el control del sistema cedido por el procesador. Necesita el control del sistema para transferir datos a y desde la memoria a través del bus del sistema. Para hacerlo, el módulo DMA debe utilizar el bus del sistema solo cuando el procesador no lo necesita, o debe forzar al procesador a que suspenda temporalmente su funcionamiento. Esta técnica es la más común y se denomina robo de ciclo, puesto que el módulo DMA roba un ciclo de bus. Cuando el procesador desea leer o escribir un bloque de datos, envía una orden al módulo DMA, incluyendo la siguiente información. Si se solicita una lectura o escritura utilizando la misma línea de control de lectura o escritura entre el procesador y el módulo DMA, la dirección del dispositivo de entrada-salida en cuestión, indicada a través de las líneas de datos, la posición inicial de memoria a partir de donde se lee o se escribe, indicada a través de las líneas de datos y almacenada por el módulo DMA en su registro de direcciones. El número de palabras a leer o escribir, también indicado a través de las líneas de datos y almacenado en el registro de cuenta de datos. Puntos de ruptura para el DMA y las interrupciones en un ciclo de instrucción. El DMA transfiere el bloque completo de datos palabra a palabra directamente desde o hacia la memoria sin que tenga que pasar a través del procesador. Cuando ha terminado la transferencia, el módulo DMA envía una señal de interrupción al procesador, pues este solo interviene al comienzo y al final de la transferencia. Nos muestra en qué momento del ciclo de instrucción puede detenerse al procesador. Configuraciones alternativas. El DMA puede configurarse de varias formas, por ejemplo, con un único bus, el DMA independiente. Todos los módulos comparten el mismo bus del sistema. El módulo DMA, actuando como un procesador suplementario, utiliza entrada-salida programada para intercambiar datos entre la memoria y un módulo de entrada-salida a través de un módulo DMA. Esta configuración es la más económica pero a la vez ineficiente, al igual que la entrada-salida programada, controlada por el procesador, puesto que la transferencia de cada palabra consume 2 ciclos de bus. Bus único DMA y entrada-salida integrados.
el número de ciclos de bus necesarios pueden reducirse sustancialmente si se integran las funciones de MA y de entrada y salida. Existe un camino entre el módulo de MA y uno o más módulos de entrada y salida, que no incluya al bus del sistema. La lógica DMA puede ser parte de un módulo de entrada y salida o puede ser un módulo separado que controla a uno o más módulos de entrada y salida. Bus de entrada y salida. Relacionando los puntos anteriores se puede conectar los módulos de entrada y salida a un módulo DMA mediante un bus de entrada y salida. Lo anterior explicado reduce a un número de interfaces de entrada y salida en el módulo DMA que permite una configuración fácilmente amplia. En estos casos, el bus del sistema que el módulo DMA comparte con el procesador y la memoria es usado por el módulo DMA solo para intercambiar datos con la memoria. El intercambio de datos entre los módulos DMA y entrada y salida se produce fuera del bus del sistema. Módulo estándar para la conexión de periféricos USB. El puerto USB permite una comunicación serie estándar para conectar diferentes periféricos a un ordenador. El puerto USB está proyectado para que un mayor número de periféricos se pueda conectar o desconectar sin tener que reiniciar el ordenador. La entrada USB se ha convertido en el método estándar de conexión. El puerto USB ha crecido tanto en popularidad que ha desplazado a un segundo plano a los puertos paralelos, porque el puerto USB hace mucho más sencillo el poder agregar más de una impresora a un computador personal. Versiones y características básicas del puerto USB. El puerto USB nos ofrece un futuro muy interesante, puesto que ayudará a una mejor comunicación entre el PC y los periféricos externos. Dentro de los puertos USB tenemos las siguientes versiones, la versión 2.0 y la 3.0. La versión 2.0 es de alta velocidad y posee una tasa de transferencia de hasta 480 megabits por segundo, y se espera una mejor velocidad en la versión 3.0. Características básicas de la versión 3.0. La velocidad de transferencia equivale a 4.80 gigabits por segundo dentro de una composición de cable de 5 líneas más una compartida, 2 líneas de datos, un par de envío y un par de recepción, una línea de corriente y una línea de toma de tierra. La velocidad del bus será 10 veces más rápida que la del puerto USB 2.0, debido a la sustitución del enlace tradicional por uno de fibra óptica que trabaja con conectores tradicionales de cobre para hacerlo compatible con los estándares anteriores. Las especificaciones dadas se suponen que ya están en funcionamiento, pero no en su totalidad. Grupos de conexiones USB. Existen 3 grandes grupos de conexiones que son de almacenamiento masivo. Sirven para memorizar datos que aparecen una vez sea conectada el puerto USB. Se reconoce como memoria masiva añadiendo al PC una unidad. Dicho en otra forma, es como si tuviésemos otro disco duro. Por ejemplo, disquete, disco duro, lectora, grabadora de CD-ROM, DVD o el pendrive. El grupo 2, que es de conexión. La conexión USB es esa que se ve como un puerto serie de comunicación en donde la gestión de datos se desarrolla de la misma manera que el puerto serie, con la única diferencia de que no debemos enfocar los datos de comunicación como el número de bit es la paridad. Únicamente se necesita saber qué puerto serie se acopla al USB que estamos utilizando. En la paridad de entrada al USB siempre le corresponde el mismo puerto serie. Y el último grupo, que está constituido por aquellos que utilizan el USB como impresoras, ratón, etc. Los mismos que transmiten datos según los protocolos creados por la casa productora de periféricos. Conclusiones.
La estructura de la arquitectura de entrada y salida está conformada por una serie de unidades y dispositivos físicos, como los dispositivos de entrada y salida, y también por partes no físicas como los buses y controladores. Mediante estos componentes podemos transferir y recibir información al computador. La técnica DMA es la más utilizada hoy en día, siendo la más eficiente que las otras dos técnicas. Para enviar señales de control al puerto USB, los programadores pueden hacerlo a través del puerto serie usando una placa prediseñada que puede conectarse al puerto USB o también conocida como Arduino. Cabe recalcar que este video está bajo una licencia de Creative Commons. Esto ha sido todo, espero que este video les sea de mucha ayuda.